Igual que Jaén y Córdoba se proyectan al resto del estado y al mundo por sus lomas repletas de olivos, la campiña sevillana se destaca también por su olivar, siendo una seña de identidad de la provincia de Sevilla. Un olivar que tiene unas indudables consecuencias económicas muy favorables para este territorio. Se destacan dos variedades, la Gordal y especialmente la Manzanilla. Aceitunas que no están dedicadas al aceite, sino son aceitunas de mesa y proporcionan unos ingresos muy importantes, no solamente a las fincas agrarias pequeñas y medianas de tipo familiar muy características de aquí de la zona, sino también porque generan muchos puestos de trabajo, y no me refiero solo a los que se crean en el periodo de la recolección, sino también a todos aquellos que se crean durante todo el año para cubrir las faenas del campo y tener los olivos optimizados. Son dos variedades de las que nos sentimos muy satisfechos aquí en el territorio porque no permiten una recolección sistematizada de manera mecánica, sino la recolección tiene que ser a través del verdeo, de manera manual, siendo su máximo exponente el macaco. Eso permite crear muchos puestos de trabajo y crear toda una cultura que ha ido impregnando a lo largo de años y años toda esta zona. Araal no se la entendería sin sus olivos, no se entendería su forma de vida, su manera de entender la existencia sin todos los olivos que están repartidos por su término municipal. De hecho, el macaco, la recolección manual, es la que permite una perfecta calidad demandada por el consumidor internacional. Es un producto que se consume no solamente en España, no solamente en la Unión Europea, sino en el resto de los continentes que componen el planeta. Por eso se ha estado luchando y se ha logrado la indicación geográfica protegida otorgada por la Unión Europea. Es un marchamo, una seña de identidad que nos va a permitir garantizar esa calidad de la que mucho presumimos en el mercado internacional y que sabemos es muy demandada también por millones de consumidores. Evidentemente, los tiempos actuales plantean retos, como siempre en la vida, nada es estático, todo va evolucionando y también este sector. Y en un momento en donde los retos medioambientales son cada vez más importantes, es necesario también plantear nuevas formas de aderezar la aceituna. Un aderezo que requiere hasta ahora mucha agua que pasa a ser residuales y pasan a las balsas de decantación de una manera muy voluminosa. Se trata, en estos nuevos retos que ahora tenemos, de disminuir los volúmenes de aguas residuales fruto del aderezo de la industria de la aceituna de mesa y reinvertirlas en el riego por goteo en las fincas agrarias, apostando así por la economía circular y reintegrando el agua, dejando de ser un residuo además escaso, para convertirlo en un bien preciado para reintegrarlo en el círculo productivo, en la cadena productiva de la aceituna de mesa. Eso no se puede hacer sin investigaciones científicas y precisamente a eso responde el proyecto que ahora me toca presentar. Un proyecto que ha sido coordinado científicamente por la Universidad de Córdoba y que ha sido coordinado organizativa y financieramente por el Grupo de Desarrollo Rural Serranía Suroeste y al que nos hemos adherido distintas cooperativas, asociaciones
de aquí de las localidades y el Ayuntamiento de Araal por entender este proyecto como fundamental para este sector de la aceituna que nosotros entendemos como estratégico. Han pasado 2 años, se han estado haciendo las pruebas indicadas por la Universidad de Córdoba y los resultados parecen ser muy concluyentes y eso nos da mucha energía para el futuro, sabiendo que podemos encararlo con mucho optimismo, sabiendo que ese agua residual pronto dejará de serlo para incorporarse al riego por goteo en las distintas fincas y eso nos importa muchísimo porque responderíamos así a la apuesta medioambiental que desde este territorio, desde el Ayuntamiento de Araal, queremos encabezar y así saber que el cultivo será eficaz, permitirá además el ahorro de costes medioambientales y también de costes económicos para aquellas fincas agrarias que se apunten al proyecto. Así que, bueno, simplemente decir que esta presentación se tenía que haberse hecho de manera presencial aquí en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Araal. Evidentemente la pandemia que estamos viviendo nos lo impide, pero nos apuntamos al reto digital y hacemos o presentamos las conclusiones científicas de este proyecto a través de los medios tecnológicos que nos proporcionan los medios actuales y así estoy pues, presentando este proyecto esperando que sea de provecho para todas las personas interesadas en él. Un saludo. Hola a todos, soy Blanca Cuadrado, ingeniera agrónoma contratada por la Universidad de Córdoba para el desarrollo del proyecto H2 Olive Tree. Voy a presentaros los resultados de este proyecto, que trata sobre la reutilización de aguas residuales procedentes de la industria de aceituna de mesa para riego por goteo en olivar. Vamos a empezar presentando algunos datos relevantes del sector de la aceituna de mesa. Como se observa en los gráficos, España es el mayor productor mundial de aceituna de mesa, con un 21% de la producción. Dentro de España, Andalucía acumula el 76% de esta producción, siendo Sevilla el principal productor. Se ha estimado que este sector genera solo en Andalucía una cantidad de 739.000 metros cúbicos anuales de aguas residuales. Estas aguas residuales son principalmente salmueras y se almacenan en balsas de evaporación incrementando su salinidad cada año. Esto supone un riesgo importante de contaminación por posibles desbordamientos o roturas de las balsas. Ante esta problemática surge el proyecto H2 Olive Tree, en el que nos planteamos si estas aguas residuales podrían reutilizarse para el riego del olivar en regiones como la nuestra, donde las precipitaciones son estacionales y los veranos son largos, secos y calurosos. Para entender y evaluar la dinámica de sales en la disolución del suelo, se iniciaron unos ensayos de aplicación de riego por goteo con diferentes diluciones de aguas residuales procedentes de las plantas de entramado. El olivo es una planta tolerante a la salinidad y controla de forma eficaz la transpiración de su estoma. Buscamos, por tanto, una solución que persigue 3 objetivos principales. Por un lado, ayudar al cultivo del olivo, incrementando la productividad mediante el riego. Por otro, dar salida al agua residual, reduciendo los volúmenes de las balsas. Y finalmente, favorecer la economía circular, reduciendo la huella hídrica del proceso de producción. Buscamos soluciones que además sean ambiental y económicamente viables. Ahora que hemos explicado las bases del proyecto, pasamos a ver los ensayos. En junio de 2018 se instalaron 8 parcelas experimentales en la campiña suroccidental sevillana, que se ubican en los términos municipales de Araal, la Puebla de Cazalla y la Lentejuela. Las fincas seleccionadas son variadas en cuanto a marcas de plantación y edad del árbol. La variedad ensayada ha sido manzanilla porque es la más común para su uso como aceituna de mesa. Además, se seleccionó una finca de Gordal porque es la variedad típica de la zona. Los suelos seleccionados son principalmente arcillosos, representativos de la zona, excepto uno de ellos que es arenoso franco. Las parcelas experimentales tienen un sistema de riego por goteo y una red de sensores, y están rodeadas de olivar de secano que se toma como referencia. Cada parcela dispone de riego por goteo para 8 olivos, dispuestos en 2 filas de 4, a los que se aportan concentraciones salinas variables en el tiempo pero idénticas para cada uno de los olivos dentro de una misma parcela. El sistema de riego dispone de un depósito de 5 metros cúbicos que se recarga periódicamente con diluciones de agua residual
y de un sistema de impulsión para el riego por goteo. Por otro lado, la red de sensores se dispone como se muestra en el esquema, numerados de S1 a S6. Tenemos sensorizados los dos primeros olivos en riego y un tercer olivo de referencia en secano. Cada olivo sensorizado dispone de dos sensores en diferentes profundidades, que miden conductividad eléctrica, humedad y temperatura. Aquí vemos la disposición de los sensores en el perfil del suelo, que se colocaron a 25 centímetros y a 50 centímetros de profundidad. De esta forma disponemos del dato de la zona radicular y además podemos observar el comportamiento del suelo hacia un horizonte más profundo. En la gráfica observamos la tipología de los datos que recogen los sensores. Tenemos temperatura arriba, humedad abajo y en medio conductividad eléctrica aparente del suelo, que es la medida que nos indica la salinidad. Los datos de humedad muestran los pulsos de riego diarios durante un mes, con corte de riego durante los fines de semana, como se ve los sábados y domingos. La conductividad eléctrica aparente muestra una respuesta inmediata al riego salino, aumentando al comienzo de este a principios de agosto de 2018. Respecto a los muestreos y el trabajo de laboratorio, se ha realizado un muestreo periódico en campo de aguas de riego, suelo, hojas y frutos, y se determina también la salinidad del agua residual en la industria y las diluciones que se aplican al riego, controlando la salinidad y el pH del agua utilizada durante toda la campaña. En la tabla de la esquina inferior izquierda se presenta un resumen de los resultados de los análisis de salinidad. La primera columna es la identificación de la parcela experimental. Después tenemos la superficie de los ensayos. Y después la conductividad eléctrica media del agua de riego aplicada en la campaña de 2018 y después la de 2019. Finalmente tenemos 5 columnas que muestran la conductividad eléctrica del extracto de pasta saturada del suelo en los primeros centímetros de este, en diferentes momentos. En julio de 2018, antes del comienzo del riego, después en octubre de 2018 al terminar la primera campaña de riego, en mayo de 2019 tras terminar el lavado de las lluvias invernales, después en octubre de 2019 al finalizar la segunda campaña de riego y en marzo de 2020 tras el lavado de las lluvias de la segunda campaña. Vemos que la conductividad eléctrica aumentó considerablemente al final de las dos campañas de riego, en octubre de 2018 y de 2019, y que luego disminuye a valores parecidos a los del estado inicial. En el caso de la última campaña, como vemos en la última columna, la recuperación ha sido menor. Esto es posiblemente debido a la sequía de estos últimos años. En la tabla de arriba a la derecha vemos la precipitación acumulada de las estaciones climáticas de la zona en los 2 años del proyecto. Tenemos en 2018 una precipitación acumulada de 380 milímetros y en 2019 de 240 milímetros acumulados. Si comparamos con la precipitación media anual, que está en torno a los 600 milímetros, vemos que han sido 2 años muy secos. Nosotros pensamos que por esto la recuperación del suelo no ha sido toda la que esperábamos. En esta gráfica presentamos los valores de salinidad a la izquierda y de sodicidad del suelo a la derecha del último análisis que hicimos después de las 2 campañas. Cada una de las barras representa una parcela experimental. En azul tenemos los datos de la zona de riego, mientras que en rojo tenemos los datos de referencia. A pesar de que en alguna de las parcelas no se ha lavado el exceso de sales, como muestra el gráfico de la izquierda, en el gráfico de la derecha vemos que no estamos superando el umbral de sodicidad del suelo. En cuanto a la respuesta del olivar, tenemos las siguientes gráficas que nos muestran los valores medios del peso de aceituna para cada parcela en olivos de riego respecto a los de referencia en secano. Como veis, la parcela F3 tiene valores mucho mayores porque es de la variedad Gordal y el resto son manzanillas. Las medidas de fruto en octubre de 2018 muestran cómo el árbol responde al riego con un incremento del peso de aceituna de un 22% y en 2019 de un 17%, algo menor. Respecto a las dimensiones, en 2018 se midió un aumento medio de un 3% en largo y un 5% en ancho, y en 2019 un 2% en largo y un 4% en ancho. Respecto a los análisis foliares, no se mostraron toxicidades. En esta gráfica vemos la evolución a lo largo del tiempo de cada uno de los nutrientes analizados. Cada parcela ha seguido el mismo manejo que tenía anteriormente. Por tanto, lo que debemos observar no es realmente la presencia de deficiencias o toxicidades, sino la desviación de un valor de un análisis de olivo en riego respecto a su referencia en secano. Como vemos en estos gráficos, tanto fósforo, potasio, calcio y magnesio, como nitrógeno, boro, manganeso y zinc, tienen valores muy similares con y sin riego para cada una de las parcelas. A continuación vamos a ver un análisis de los datos de los sensores instalados en el suelo. Veremos el resultado de 4 de las 8 parcelas instaladas, para que se vea la variabilidad de los datos sin extender la ponencia demasiado. Aquí tenemos 4 gráficos. El primero muestra las entradas y salidas del agua del sistema. Es decir, tenemos la precipitación y el riego como entrada y la evapotranspiración como salida.
La segunda gráfica muestra la humedad del suelo durante los 2 años del ensayo. La tercera muestra algunas de las incidencias más importantes ocurridas en esta parcela durante el periodo de ensayo, que se corresponden con la tabla de arriba a la derecha. La gráfica de abajo muestra la conductividad eléctrica medida por los sensores, es decir, nuestra medida de salinidad del suelo. Además, en esta última gráfica vemos unos puntos que se corresponden con las medidas de salinidad del suelo en laboratorio. En la leyenda de estos puntos hay una gran cantidad de muestreos distintos que se han ido haciendo a lo largo de estos 2 años. Lo importante es que los valores que se encuentran arriba en la leyenda son los valores más salinos cercanos a los goteros, mientras que los que se encuentran abajo son los valores de referencia, menos salinas. En estos resultados, en general, lo más relevante es ver las tendencias de la conductividad eléctrica, cómo aumenta durante la primera campaña de riego, después sobre septiembre y octubre de 2018 con las primeras lluvias se produce un pico, aumenta aún más, y pensamos que este aumento puede ser debido a la disolución de sales precipitadas en la superficie del suelo que pasan hasta horizontes más profundos. Después de este pico, sí que vemos como a lo largo de la temporada lluviosa la salinidad va descendiendo poco a poco. Después, en este caso, tenemos un agujero en los datos durante el principio de la segunda campaña de riego, que se debe a los robos. Pero a partir de agosto de 2019 volvemos a ver una subida en la conductividad eléctrica y varios picos con las primeras lluvias, hasta enero de 2020. Y a partir de ahí se puede ver otra vez una tendencia a la baja que se sigue hasta marzo, cuando se cortaron los datos para finalizar el proyecto. En este caso vemos las mismas tendencias en las dos campañas. Primero un aumento de la conductividad durante el riego, después un aumento aún mayor al comenzar las precipitaciones y una disminución progresiva a lo largo del periodo lluvioso. Las líneas amarilla y verde corresponden a los olivos de referencia, a las dos profundidades de estos olivos, y los demás sensores son los correspondientes a los olivares con riego salino. Se puede ver como la recuperación es mayor en unos sensores que en otros, pero como la tendencia es claramente a la baja. En esta otra parcela experimental ocurre algo similar, con un aumento de la conductividad mucho más pronunciado durante la segunda campaña de riego que durante la primera, pero una clara tendencia a la recuperación de los valores iniciales de la salinidad. Esta es la última parcela que vamos a ver y en ella se ven también claramente los aumentos de salinidad del suelo durante el riego. Se ven los picos de salinidad con las primeras lluvias y la disminución en el resto de los periodos lluviosos. Estos datos, como veis, muestran tendencias similares a las observadas anteriormente en el laboratorio. A modo de resumen de la evolución de los ensayos, tenemos que la conductividad eléctrica del agua utilizada para el riego durante las dos campañas varía entre 5 y 13 decisiemens por metro. La concentración de los solutos en la superficie del suelo, en primer lugar, aumenta debido a la disolución de los solutos y después comienza a reducirse por el lisiviado de los chubascos invernales. El primer año tenemos un incremento de un rango de 1 a 3 decisiemens por metro al comienzo hasta 3 a 13 decisiemens por metro al final del riego, que se recupera con el periodo lluvioso hasta valores máximos de 6 decisiemens por metro. Y en el segundo año se observa un incremento de la conductividad durante el riego hasta valores de entre 7 y 13 decisiemens por metro, que después del periodo lluvioso se reducen a valores entre 5 y 10 decisiemens por metro. Consideramos que los resultados son prometedores porque a pesar de la sequía de estos 2 años, hemos podido ver una recuperación importante en el suelo, pero es cierto que esta casuística no impide generalizar los resultados. Además de estos resultados presentados durante el proyecto, hemos podido dar algunos pasos hacia un modelo de predicción del comportamiento del suelo. El modelo que planteamos se basa en la aproximación de la evolución de la humedad y la concentración de solutos en el suelo, con balances de agua y sales a escala diaria. En la imagen podéis ver el modelo conceptual y los procesos que se tienen en cuenta. Asumimos un flujo unidimensional del agua y solutos en torno al gotero y su bulbo. A pesar de que en realidad este tiene carácter multidimensional, se quería mostrar su comportamiento a escala reducida. Hemos dividido el suelo en 2 horizontes, para aprovechar la información suministrada por los 2 sensores instalados. Y hemos añadido un horizonte ficticio en la superficie, en el que ponemos las entradas y salidas del modelo, es decir, precipitación, evapotranspiración y riego. Respecto al balance de masa de solutos, se basa en la aportación externa de sales del agua de riego, despreciando la aportación del agua de lluvia. Aquí tenemos los resultados de la predicción de la humedad del suelo durante un periodo de 300 días que comienza en julio de 2018. La línea azul es el modelo y la roja los valores del sensor del suelo. En el primer horizonte, H1, vemos que tanto el modelo como los datos de los sensores
responden al riego, los sensores en mayor medida que el modelo. Por otro lado, aún tenemos un desfase entre el modelo y el sensor, es decir, el modelo va algo más adelantado. Y esto podría ser porque, al ser un suelo arcilloso, el agua tarda algo más en llegar al sensor, que se encuentra a 25 centímetros. Estos son los resultados del segundo perfil, en el que vemos unos cambios de humedad menos acusados. Vemos que en los primeros 75 días el riego por goteo no llega siquiera hasta los 50 centímetros de profundidad en que se encuentra el segundo sensor. Y también vemos que el descenso de la humedad en los periodos de secado se produce mucho más rápido en el sensor que en el modelo, es decir, que el modelo sobreestima la humedad. Aquí tenemos los resultados del balance de solutos del modelo. Vemos diferencias muy importantes entre los valores que registran los sensores y los que calcula el modelo. Creemos que esto puede deberse a que el modelo no tiene en cuenta la precipitación y la disolución de sales, y los sensores no miden por completo la fracción de sales en el suelo, por lo que por sí solos no ofrecen una visión completa de la situación del suelo. Por otra parte, también puede deberse al área de sensibilidad de los sensores, que es menor al área de los horizontes en los que se dividió el suelo. Por lo que con los sensores no estamos captando la zona más superficial del suelo donde se encontrarán la mayor parte de las sales. Aún hay muchas modificaciones que se podrían hacer para mejorar este modelo, como incluir la disolución de sales superficiales que se infiltran en el suelo con el agua de lluvia, o considerar la dispersión de solutos en el flujo lateral de agua. Pero para explicar las diferencias de solutos entre el modelo y los sensores, se hizo un balance de solutos en valores absolutos. Es decir, primero tomamos el momento en que se finalizó el periodo de riego, en el que teníamos una acumulación de salinidad en los dos horizontes de 73,4 moles de carga por metro cuadrado y de sales incluidas mediante el riego de 135,3 moles de carga por metro cuadrado. Esto implica que hay 61,9 moles de carga por metro cuadrado que no aparecían y que creíamos que podían estar precipitados en el suelo. Después tomamos el momento del fin de la lluvia, en el que consideramos que la lluvia no ha aportado ninguna salinidad, por tanto la acumulación de sales es cero, y los valores de los dos horizontes han disminuido hasta un total de 19,5 moles de carga por metro cuadrado. Por tanto, todo el valor que falta debe estar o precipitado o lixiviado. Además del modelo, hemos hecho una primera prueba con un sensor que se pasa en superficie y que permite una estimación de la conductividad eléctrica del suelo hasta una profundidad de 3 metros. Este es el sensor, que se llama Dualink y se acopla a un quad para recorrer toda la superficie del suelo. Aquí tenemos los primeros resultados que obtuvimos en una de las fincas en las que vemos, en el primer caso, la salinidad acumulada entre 0 y medio metro, en el segundo caso, entre 0 y 1 metro, en el tercer caso, entre 0 y medio metro y en el cuarto caso, entre 0 y 3 metros. Como veis, en el primer caso se ven claramente las dos líneas de gotero del ensayo con una mayor salinidad. En las siguientes profundidades parece que influyen otros flujos subsuperficiales del terreno y se va viendo cada vez menor influencia de los goteros. Tanto el modelo como las medidas del sensor Dualink son líneas en las que nos gustaría seguir investigando en futuros proyectos. Y hasta aquí los resultados de nuestro proyecto. Como veis, la reutilización de aguas residuales procedentes de la industria de aderezo de aceituna de mesa para riego por goteo en olivar es una alternativa viable con un manejo adecuado. Y es un tema en el que queda mucho por investigar, para conocer con exactitud el alcance y los límites de esta alternativa y asegurar así el beneficio ambiental que con esto se busca. Gracias por vuestra atención. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Judith Anda Ugarte, soy consejera técnica en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y también ejerzo las funciones como coordinadora técnica de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular. Es un placer poder participar en esta sesión final del grupo operativo en el que uno de sus ejes fundamentales de trabajo es la reutilización de los recursos y por lo tanto profundizar en la bioeconomía. Dentro de la exposición que hago hoy, que se lleva el título de Bioeconomía como pieza angular entre la innovación y el conocimiento, creo que es importante destacar que la bioeconomía no es un hecho puntual, sino que está dando respuesta a muchos de los retos actuales en los que venimos trabajando, que nos preocupan y sobre los que tenemos que ser muy innovadores y muy imaginativos para incorporar nuevas soluciones, ¿no? Dentro de estos retos, como no, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de París incorpora nuevos retos a la sociedad.
y que representa un acuerdo mundial para reducir las emisiones de efecto invernadero. También los retos sobre el avance de la población y cómo estamos viendo que la población mundial va a ir incrementándose y probablemente desde 1990 hasta 2100 se haya duplicado el número de habitantes. Por lo tanto, también tenemos que dar muchas respuestas a esto para garantizar la sostenibilidad del planeta. Y por otro lado, también todos los temas relacionados y que preocupan mucho sobre el desperdicio alimentario, creo que son temas de relevancia donde la bioeconomía también puede y debe intervenir. Existen fases de trabajo de la cadena alimentaria donde el 30% de los alimentos se pierden y, bueno, pues esto también supone poca eficiencia desde el punto de vista energético y sostenible, y en esto también tendremos que avanzar. Para todo ello también en estos momentos tenemos muy presente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la FAO y por lo tanto yo creo que no los tenemos aquí puestos, pero sabemos que son objetivos donde pretenden también profundizar en este equilibrio global del planeta. La bioeconomía, por lo tanto, se configura como una nueva forma de producir y de consumir para dar respuesta a los retos medioambientales, sociales y económicos actuales y, lo que es más importante, también generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y de empleo. En las nuevas estrategias de la Comisión relacionadas con la bioeconomía se fija mucho en el medio rural y las capacidades que tiene el mundo rural de desarrollar nuevas oportunidades también de negocio y de desarrollo basadas en la bioeconomía. Y lo más característico de la bioeconomía es que incluyen a diferentes disciplinas, a diferentes sectores, lo que nos obliga de todas maneras, por todo ello, es a cooperar con todos ellos, ¿no? Incluye la agricultura, ganadería, silvicultura, la pesca, la industria alimentaria, la textil, la de la madera, la del papel, la química, los biocombustibles, la bioelectricidad. Cuando hablamos de una forma sencilla de bioeconomía utilicemos un enfoque muy práctico y muy sencillo vamos a utilizar los subproductos que tenemos y vamos a darle una utilidad adicional para recuperar valor, ser mucho más eficientes y además integrarlos dentro de la cadena de producción. Vamos a trabajar en esa circularidad y en esas necesidades que tenemos en el territorio. No es una cosa nueva, ¿no? Hasta ahora se había hecho muchas veces. Los restos de poda pues los utilizo para quemar y dar calor en calefacción en invierno, por ejemplo. Pero con la bioeconomía ahora nos planteamos mucho más, nos planteamos unos alcances mayores dado que hemos sido capaces durante los años de incorporar nuevas innovaciones, tenemos más conocimiento y por lo tanto podemos llevar a cabo lo que se llama una valorización en escala y por lo tanto obtener productos de mucho más valor añadido a partir de todos esos subproductos, como pueden ser pues, aguas residuales, pueden ser restos del sector agroalimentario, restos vegetales o del sector forestal, etc. Que hasta ahora pues participamos en un nivel básico de producción de energía y calor. También se pueden obtener productos químicos, bioplásticos, alimentos o piensos y también se puede trabajar en el sector, obtener biocompuestos para el sector de la nutrición, de la farmacia, etc. Por lo tanto, tenemos un campo infinito de posibilidades en los que, bueno, pues es necesario conocerlas primero y segundo explorarlas y luego identificar los caminos para integrarlas. Aquí voy a poner un esquemita de, bueno, pues una biorefinería del caso del olivar, es el caso de una empresa muy conocida que tenemos en Andalucía, un obrero importante, el Tejar, en donde en el caso del olivar, pues es un caso muy significativo sobre las determinadas distintas fases en las que somos capaces de obtener algún biocompuesto o bioelemento que puede ser, bueno, pues elemento esencial para una cadena de farmacia o puede ser un elemento esencial para otro tipo de cadenas como nutricional, etc. Vemos que distintos compuestos, lo podéis ver en verde, que se van obteniendo en cada una de esas fases de la cadena y que por lo tanto son componentes esenciales que tienen como destino
ya digo, ser materia prima para otros productos, como pues, ya digo, de la farmacia, de la cosmética, de las pinturas, de la química en general. Por lo tanto, estamos haciendo que desde un sector primario estemos siendo también suministradores de elementos base para un sector industrial y una industria química importante. Por lo tanto, desde este punto de vista, el sector de la bioeconomía supone innovar, supone colaborar, trabajar con centros de innovación, trabajar con otras disciplinas, trabajar con la química, trabajar con mercados nuevos y supone ser mucho más sostenible, sobre todo si trabajamos en esta circularidad y sobre todo a ir atendiendo ir buscando y atendiendo mercados. Está claro que si estos productos no son aceptados por los mercados, pero no son competitivos en los mercados, pues no tendremos salida. Tengamos en cuenta que muchas veces estamos compitiendo con la economía de energía fósil y, por lo tanto, que los movimientos del mercado y los vaivenes en el mercado también influyen en la competitividad de los productos que proceden de la bioeconomía. Por lo tanto, la bioeconomía, yo creo que siempre que hablemos de ella debemos utilizar estas palabras. Tienen este carácter, debe integrar disciplinas, tiene un carácter transversal y además afecta a muchos sectores. Por lo tanto, tenemos que aprender a esta colaboración, multicolaboración. Tenemos un marco legal, tenemos un marco legislativo. Ya en el año 2016 se aprobó en España la Estrategia Española de Bioeconomía Circular, que luego tuvo una actualización. Y quisiera decir que, por ejemplo, en esta semana pasada se ha aprobado la Estrategia Española de Economía Circular, una estrategia en la que viene a dar respuesta a todos, intenta tener un plan de acción que dé respuesta a estos grandes retos de una economía mucho más sostenible, basada en la innovación, y la bioeconomía se incorpora como un elemento innovador en todo el mundo. Existe un marco de trabajo en la Unión Europea, existen Estados miembros que ya contaban con unas estrategias de bioeconomía circular, existe una estrategia europea de bioeconomía circular que ha sido actualizada recientemente en octubre de 2018, que tiene un plan de acción con 3 áreas y 14 medidas, añadiendo, y en esta última actualización en el año 2018 se une el concepto de bioeconomía circular para incorporar la necesidad de estos ciclos de vida de los productos y alargar sus ciclos de vida de los productos. Y yo creo que lo que es más significativo es que existe un consorcio, un partenariado, mejor dicho, público-privado de la Comisión con un consorcio europeo de bioindustrias al objeto de tener un plan de trabajo para fomentar la bioeconomía. Y es un plan de trabajo en el que lanzan proyectos, tienen un presupuesto y en el que están, en este caso y en el plan de trabajo del año 2020, especialmente interesados en involucrar a los productores de biomasa, involucrar a los productores primarios y involucrar al medio rural. Otras estrategias que están muy de la mano de la economía, pues ahora estamos viendo los debates que está habiendo el de la política agraria común, donde la bioeconomía está presente. Puede ser que exista un eje prioritario dentro de las estrategias de desarrollo rural donde la bioeconomía sea un campo de acción. Tenemos todo el reciente Pacto Verde Europeo que nos pone en primera línea sobre la responsabilidad ambiental de todas las acciones que llevamos a cabo en la Unión Europea. El Pacto del Clima o la estrategia de la granja de la mesa recientemente aprobada, que también prevé tener una cadena de valor mucho más transparente y también sostenible. Y, como no, pues el plan de acción de la economía circular, que está íntimamente relacionado con su. Dentro de este marco de trabajo, tampoco es casualidad de que Andalucía se haya posicionado ya con esta estrategia de bioeconomía circular y que estemos un poco liderando este proceso también a nivel nacional y a nivel europeo.
No es casualidad porque ya en el año 2016-2017 fuimos considerados región modelo demostrativa en la producción de química sostenible por la cantidad de biomasa que teníamos y la oportunidad que teníamos de biorefinerías existentes y capacidades de transformación. Una de las conclusiones de esa asistencia técnica que tuvimos en aquel momento por parte de la Comisión fue es necesario que avancéis hacia una estrategia de bioeconomía. Tenéis que crear una alianza en la región que lo que haga es sacar el máximo valor de todos esos recursos que tenéis y que pues permanezcáis en las redes relacionadas con bioeconomía en las que podéis recibir y dar soporte pues, a otros espacios, a otras regiones y también tener un espacio amplio de colaboración. En esta línea hemos estado participando en distintos proyectos europeos en los que nos ha dado esta experiencia, esta cultura y este conocimiento. Y también, es realmente importante que también en este momento se está planteando sobre el anteproyecto de ley de economía circular previsto en la Junta de Andalucía. Son, yo creo, hitos muy, muy relevantes que nos posicionan en una región realmente preocupada y activa en todos los temas relacionados con el aprovechamiento máximo de los recursos y una mejor gestión del trabajo. Cuando hablaba de las capacidades de Andalucía, pues en el sector agroalimentario es bien importante la cantidad de biomasa que produce, cantidad de biomasa residual es especialmente importante y especialmente importante cultivos como el olivar, la horticultura intensiva y también es especialmente importante la capacidad y el futuro que pueden tener otros espacios de producción como la producción de algas. La climatología de Andalucía, especialmente favorable para todo ello, hacen que también sea un espacio de trabajo y de futuro en el que tenemos que seguir avanzando. Existen líneas de trabajo muy importantes como son aquellas que se deben a la simbiosis industrial, capacitando la producción, siendo la producción de algas un elemento muy importante para la absorción de CO2 industrial. Son temas de presente y también de futuro que tenemos que seguir avanzando. Los principales usos que se ha venido haciendo de esta biomasa pues han sido energía térmica, biogás, compostaje, alimentación animal. Pero como ya decía, uno de los objetivos de la estrategia y del trabajo que se hace en la región es dotarle todavía de mayor valor añadido, dotarle a esta biomasa y a los productos que se obtengan de nuevos mercados y también de esos elementos más innovadores que pueden tener los productos, los recursos biomásicos que proceden de este sector. En esta estrategia, pues ha sido una estrategia en la que han participado distintas consejerías, más de 50 expertos, y en las que se pueden ver 4 líneas estratégicas de trabajo, una relacionada con la producción de los recursos, otra con la logística, con los procesos de transformación y también con los mercados, y 4 programas instrumentales relacionados con la comunicación, con la innovación y formación, con la financiación y con la coordinación del albedrío. En lo total, se estructuran 17 medidas y 39 acciones. En nuestro caso, el alcance de la estrategia andaluza de bioeconomía se centra en aquellos ámbitos de actividad de la bioeconomía que se encuentran menos desarrollados y que, por lo tanto, necesitan más apoyo institucional. Cuando hablamos de bioeconomía, por ejemplo, la producción de un producto agroalimentario puede interpretarse que es bioeconomía. Nosotros en esa línea sabemos que ya existen políticas que se están desarrollando y lo están haciendo muy orientadas y además con amplias experiencias. Por lo tanto, esta estrategia solamente la queremos dirigir a aquellos ámbitos en los que se necesita especial apoyo y son aquellos en los que nos permitan sacar el máximo valor de estos subproductos que proceden de los sectores agroindustriales, forestales, etcétera, todos aquellos que tienen recursos biomásicos en origen. Los objetivos el objetivo general es contribuir a este crecimiento y desarrollo sostenible de Andalucía, impulsando las actuaciones dirigidas al fomento y la producción de recursos y procesos biológicos renovables. Y tenemos 3 objetivos claros: incrementar la disponibilidad de esa biomasa sostenible, aumentar el volumen de bioindustrias y biorefinerías, es decir, aumentar el número de industrias que incorporen procesos en los que
se utilicen al máximo esos subproductos y incrementar los mercados y el consumo de bioproductos y de bioenergía en la región. En esta transparencia podéis ver las líneas estratégicas que nos hemos fijado, las 4 líneas estratégicas, siendo en el mismo esquema ordenado por estrategias para los recursos biomásicos, para estrategias para favorecer la gestión logística tan importante en nuestros días, estrategias para favorecer la transformación industrial de esos productos y para el desarrollo de los mercados. Y como ya nombraba antes, los 4 programas instrumentales a los que he hecho alusión anterior. Algunas acciones destacadas en las que nos hemos incorporado o hemos estado inmersos o en este momento estamos desarrollando o que en este momento son más destacables dentro del conjunto de la estrategia. Una de ellas es la creación de una comisión interdepartamental para el impulso y seguimiento de las medidas y las acciones de la estrategia. Por otro lado, la creación del clúster andaluz de bioeconomía circular, en el que estamos inmersos en este momento, como una alianza entre todas aquellas actividades y procesos empresariales que tienen interés en el desarrollo de la bioeconomía y que es necesario aunar esfuerzos con todos ellos. La creación de un espacio web de bioeconomía que ya está disponible y que podéis ver al final, la última transparencia, incorporaré la dirección web para que pues podáis hacer uso de ella, nos hagáis comentarios, nos digáis pues qué pensáis, qué información queréis alimentar o si queréis incorporar alguna información también nos la podáis decir. Crear un observatorio de bioeconomía que esté dirigido a ser un observatorio de tendencias, de ver con luces largas las tendencias del futuro y que nos haga prepararnos y anticiparnos. Un tema de especial relevancia es que necesitamos tener indicadores y metodologías para cuantificar y cualificar los recursos biomásicos. En este momento la información que tenemos es dispersa y tenemos que, si queremos avanzar en bioeconomía, tener una información muy solvente respecto a los avances de este sector, lo que nos permitirá también será ser muy solventes en el seguimiento de esta estrategia. Y un tema que también muchas de las empresas que han participado ponían en valor la necesidad de crear un distintivo que identifique los procesos y los productos relacionados con la bioeconomía, un aspecto nada fácil, pero que pues, se incorpora como una acción destacada, demandada y puesta en valor por los expertos que participaron en esto. Por mi parte, esta transición, insistir en que esta transición hacia la bioeconomía debe ser una acción coordinada en la que intervienen distintas políticas, distintos fondos europeos y donde también interviene, como no, las tecnologías digitales y donde, bueno, también a los consumidores hay que hacerles más sensibles sobre estos aspectos, que conozcan las capacidades que tenemos en la región, que supone el desarrollo de la bioeconomía y que entre todos pues trabajemos para esta implementación de la bioeconomía sea cuanto más rápida, solvente y segura en la región, pues estaremos siempre más orientados hacia el camino de éxito. Para todo ello, por supuesto, se necesita formación. Existen ya centros y universidades que están dando formaciones específicas relacionadas con la bioeconomía, máster que orientan y a los nuevos profesionales sobre estas tendencias y sobre los que necesitamos que existan personas preparadas trabajando en los sectores y en los mercados, siempre con una orientación de reutilización y de valor añadido y de innovación en todo. Por mi parte, nada más. Espero que si tenéis cualquier duda, necesitáis cualquier información adicional, tenéis aquí las direcciones de correo electrónico del clúster de bioeconomía, de una dirección genérica de bioeconomía y la mía propia, y así podéis ver también la página web de bioeconomía y hacemos cualquier comentario que vosotros. Muchas gracias por la atención.
Muy buenas, soy Juan Antonio Caballero, presidente de Olivareros Los Pedroches, y bueno, en primer lugar agradecer al Grupo de Desarrollo Rural Serranía del Suroeste por la invitación a participar en estas jornadas de conclusión del proyecto de los grupos operativos sobre H2 Olive Tree, y bueno, también darle enhorabuena por ese proyecto, pues por intentar también estudiar lo que es soluciones, valorización a esos subproductos de la industria agroalimentaria que tan necesarios son, ¿no? Sobre todo para aprovechar y para no generar digamos ningún tipo de subproducto, sino más bien una oportunidad. En ese contexto es donde un poco nos encaminamos con los que le quiero un poquito compartir, un proyecto que hicimos hace tiempo sobre la valorización del alperujo como subproducto de almazara, de la elaboración del aceite, y ver un poco la utilidad que se le puede dar alternativa a ese elemento, al alperujo, ¿no? En primer lugar, a hablar del contexto. Olivareros Los Pedroches es una cooperativa que desde el año 95 empezó su actividad en producción ecológica como alternativa, ¿no?, a lo que es un olivar de sierra, un olivar dependiente, un olivar donde tiene unas dificultades enormes y unos costes de producción elevadísimos, con olivos de baja producción, en un entorno de plena Sierra Morena, donde unas pendientes muy fuertes y donde los costes de producción son extremadamente altos por la imposibilidad de introducir lo que es maquinaria, y tiene que ser prácticamente todo a mano. O sea, por un lado baja producción, por otro lado altos costes, pues la verdad es que la rentabilidad queda muy escasa. También las ayudas de la PAC pues han venido con derechos históricos que venían por producciones, donde digamos que esta zona pues se le ha capado de una forma radical lo que es el desarrollo y lo que es poder conseguir lo que es un mantenimiento. Ante eso, pues el ingenio y lo que son las oportunidades pues se aprovecharon en este sentido con la producción ecológica. Eran prácticas que ya también que eran muy cercanas, y dentro de esa producción ecológica pues también cabía hacerlo desde el punto de vista de bien hecho, o sea, sintiendo y sabiendo lo que eran los valores ambientales, que nosotros aquí los tenemos muy arraigados, o simplemente lo que es una mera sustitución de insumos, ¿no?, que prácticamente esa acción pues aunque es inicial, pero se va obviamente derivando a lo que es un convencimiento de un mantenimiento medioambiental y de prácticas como mantenimiento de cubierta vegetal, lo que es la introducción de ganadería, lo que es otros sistemas de prácticas que van acorde con los principios fundamentales de la producción ecológica. Y uno de esos conceptos es lo que es el cierre del ciclo de nutrientes dentro de lo que es la finca, o dentro, digamos que en este caso tomamos la finca como la comarca de Los Pedroches. Aquí tenemos unas 8.000 hectáreas de olivar ecológico, unos 450 productores ecológicos, y entonces pues digamos que con ese germen fue con el que empezamos a desarrollar o a darle vuelta allá por el año 2000, con cómo aprovechar ese subproducto que, bueno, como ustedes sabrán, actualmente también pues lo principal es que se lleve a lo que son las orujeras, donde se le quite lo que es el poco aceite de orujo, y su finalidad última pues sea con generación eléctrica, no meterle fuego y secarlo, meterle fuego, ¿no?, también con un balance energético bastante desequilibrado. O sea, estamos hablando de un producto que tiene un 70% de humedad, y bueno, pues obviamente primero desecar, necesita una gran cantidad de aporte energético para desecar y después para quemar. Nosotros vimos la opción allá por el año 2000 de intentar ese tipo de producto, pues llevarlo a lo que es al aprovechamiento como compost. La idea es sencilla, ¿no? O sea, si nosotros, digamos, vemos lo que es la aceituna en sí como producto que tenemos, vemos lo que extraemos en fábrica, y en fábrica pues las extracciones son del aceite, en primer lugar. El aceite no deja de ser carbono e hidrógeno con doble triple enlace de los ácidos grasos, carbono, hidrógeno y oxígeno que salen fundamentalmente del CO2 y del agua. O sea, el aceite es agua y aire, con el arte que le dan de la fábrica de los olivos. Por otro lado tenemos también lo que es el carbono con el hueso de la aceituna, que prácticamente el 98% es carbono, y que también sale obviamente de lo que es de la atmósfera. Y después tenemos lo que es la pulpa, lo que es la carnecilla de piel, carne, pulpa de la aceituna,
que es prácticamente donde van los nutrientes que se han extraído, donde va el nitrógeno, el fósforo, el potasio y esa materia orgánica que al final pues nosotros devolvemos con el proceso de compostaje, de una fermentación como lo veremos aerobia, pues pasarla de nuevo a nuestro campo. En este contexto como les comunicaba, de producción ecológica, donde pusimos este pequeño proyecto. Empezamos en el año 2000 junto con la Universidad de Córdoba y el CIFA, con el equipo de agronomía de suelo, con Juan Vicente Giraldez, y también con el CIFA, con Rafaela Ordóñez. Pues la verdad que nos ayudaron mucho y bueno, pues la verdad que tuvimos unos proyectos de investigación donde pudimos evidenciar las bondades que tenía lo que es el alperujo como utilización como subproducto. Y de hecho esos estudios pues la Junta de Andalucía los fue tomando para, digamos, clasificarlos dentro de otro enfoque. Antes casi se consideran como residuos y ya considerarlo como subproducto. Una vez que con ese cambio de terminología, que yo creo que era lo más adecuado, pues la verdad que cambia una barbaridad lo que es la gestión. Cuando hablamos de gestión de los subproductos del alperujo, nosotros planteamos varias cuestiones. Primero, la cuestión económica. Te barajan muchas posibilidades. Primero por el espíritu, está ahí claro, ¿no? de que nosotros necesitamos materia orgánica para nuestros olivares ecológicos. Teníamos que andar comprando materia orgánica fuera o de las explotaciones ganaderas, pero teníamos una fuente de materia orgánica de nitrógeno y sobre todo de potasio en el alperujo que era muy potente con el alperujo, pero habría que hacer ese proceso de compostaje. Un proceso de compostaje que sí había estudios de las universidades, había estudios de diferentes entidades que habían hecho, pero claro, a muy pequeña escala. Cuando yo me encontraba con los investigadores, pues hacían 1 metro cúbico o 2 metros cúbicos como mucho. Nada comparado cuando abre un camión de 25 toneladas, le abre las compuertas y empieza ese orujo, ¿no? Y cuando sabes que en ese día no tienes uno, sino que tienes 10 camiones como ese, que tienes que gestionarlo. La gestión era fundamental, había que estudiar cómo manejar en una campaña muy corta, muy concentrada de tiempo, porque prácticamente teníamos lo que son los meses de noviembre, diciembre y poco más de enero, todo el volumen que nosotros podíamos tener de alperujo, ¿no? Y ahí está una de las primeras claves, que es en el manejo, que es la estructuración de un material que tiene entre un 70 y 70 y tantos % de humedad, ¿no? Y que, bueno, pues obviamente es como la lava que escurre, no se puede amontonar. Entonces lo primero que habría que ver era qué elementos podíamos utilizar para hacer estructura, para que se pudiese apilar, porque el sistema que habíamos elegido, que era el más económico, era pues pilas de aireación aerobia, y bueno, pues para eso primero tenemos que hacer lo que son las pilas, que son los montones. Había otros sistemas de aireación forzada, otros sistemas, digamos, para hacer compost, pero eran obviamente tecnologías que eran mucho más caras, y nosotros pues también lo que queríamos es que fuese lo más simple o lo más sencillo posible y dentro de una viabilidad que nosotros pudiésemos hacer. Así que con una pala mixta y con material estructurante, en este caso utilizamos la paja, y en los primeros años también utilizamos lo que es la hoja de la limpieza de la aceituna, pues con eso empezamos a trabajar, ¿no? Y con un poquito también de estiércol el primer año, que después hicimos un sistema de relés, como ahora le explicaré. El primer concepto es estructurar, ¿no? Estructurar lo que es ese alperujo que va llegando en camiones que en fábrica en una producción media. Nosotros tenemos una producción media de unos 7-8 millones de kilos de aceituna. Si le calculamos que aproximadamente entre un 80% puede ser alperujo, pues tenemos prácticamente esos 4, 5, 6 millones de kilos de alperujo en un mes y medio o 2 meses como mucho, ¿no? Así que toca arreglársela para ir estructurando el material de una forma continuada. Estructurar con paja, estructurar con con hoja de aceituna. Después las hojas de la aceituna las fuimos desechando porque tenían mucha dificultad a la hora de degradarse. Esa degradación supone un aumento de la relación carbono-nitrógeno y la verdad pues se nos iba en el tiempo. También decir de que utilizamos lo que son paja, un poco también de estiércol de vaca, de aquí de la zona ganadera, para ponerle un poquito de nitrógeno para arrancar el proceso, y después nos llevamos a pilas dinámicas, que es voltear, y también si vemos que
que necesita un poco de agua, pues traer el agua de lavado, que es lo que utilizamos. En primer lugar, podíamos pensar de que el proceso iba a durar prácticamente desde un año, desde lo que es enero, que terminamos la recogida de la aceituna, hasta otoño. Pero nosotros vimos que casi que se nos quedaba corto, entonces pues nosotros nos fuimos del primer momento a un ciclo de 2 años, donde el primer año hasta octubre, noviembre, pues más o menos estamos en la era de producción, por así decirlo, donde volteamos y donde un poco vamos elaborando el compost, pero después nos llevamos otro año más a una era de maduración, donde el compost se hace y donde digamos que la calidad es muchísimo más alta. Los controles que se hacen pues vienen a ser prácticamente muy básicos, de temperatura, de control de temperatura, para que la curva que hace el compost, que bueno, ustedes es muy sencilla porque es muy clara, ¿no? O sea, la primera fase donde la temperatura sube, alcanza 60-70 grados y después pues va descendiendo. Entonces se va dando volteos continuos para que digamos la fase de alta temperatura dure lo más posible para que se vaya haciendo el compost. Entonces las acciones que se hacen son volteos para que entre aire para reactivar lo que son las bacterias, y tenemos digamos como mayor indicador lo que es la temperatura. Y también tenemos como indicador lo que es el nivel de CO2, tenemos un aparatito que mide lo que es el nivel de CO2, que lo que nos mide es la actividad de las bacterias. Si ese nivel de CO2 es muy alto, digamos que no hay oxígeno, entonces las bacterias no tienen aire para respirar, entonces no se desarrollan. Entonces, con unos parámetros, cuando ya se nos sube a más de 20% sobre el CO2, tenemos que aplicar volteos para que entre aire y para que las bacterias se puedan activar de nuevo y el compost se vaya desarrollando, ¿no? Al final pues tenemos un producto de bastante calidad, tenemos un producto donde puede estar sobre un compost por encima del 1% de nitrógeno, llegando incluso hasta el 2%, y sobre todo tenemos un 2 y pico de por ciento de potasio, más un 30 y algo por ciento de materia orgánica. Este contenido en nitrógeno sobre todo y en potasio, nitrógeno orgánico y potasio, y después con una relación carbono-nitrógeno que está por debajo de 20, eso está en 11, entre 11 y 15, entre 10 y 15, hace que pueda ser perfectamente asimilable y de rápido incorporación a las plantas. Y lo que es un equilibrio bastante interesante entre nitrógeno y potasio, que son los elementos que más necesitan lo que son nuestros olivos, ¿no? Ese es un poco el concepto básico. El tema económico, que también hay que hablarlo, hay que mirarlo en dos componentes. Uno, como esa valorización de ese subproducto, donde lo que están los costes, digamos, de explotación, los costes de producción que se tienen a lo largo del año, que son lo que es las pilas, montar las pilas, lo que son las horas de pala, lo que son los componentes que se van haciendo, y después lo que salga de lo que es de la venta, del compost. Nosotros el compost lo estamos vendiendo entre las 35 y los 45 euros tonelada, en función ya de la granulometría, porque también le pasamos un cribado, y con esos precios que para el producto, el tipo de producto final, son bastante interesantes, porque la verdad que todas las pruebas que se han hecho han funcionado muy bien, y bueno, pues la verdad que tenemos unos resultados que son positivos a la hora de la cuenta de explotación de esa sección, de esa planta, ¿no? Pero claro, en una cooperativa, cuando hablamos de una cooperativa, tenemos que hablar también del ámbito social, del ámbito donde nos movemos. Y hay que tener claro de que una planta de compostaje no te va a solucionar una liquidación, ¿no? Ni te va a hacer que sea enormemente, digamos, te vaya a aportar un suplemento extra a lo que es a la venta de aceite, digamos, lo que es la venta de este subproducto. Pero sí hay varias reflexiones que hay que hacer, ¿no? que nosotros nos hicimos cuando iniciamos este proyecto, que si empezamos a estudiarlo en el año 2000, digamos que se hicieron un poquito más efectivo. La planta se empezó a construir en el 2009 o 2010, ¿no? Porque los estudios, diferentes procesos que se hicieron, pues digamos que este proceso es largo, y sobre todo también que la consejería ya para ese año, del año 2009-2010, con los estudios que hicimos, pues ya establecieron una ayuda, y nos acogimos a esa ayuda pues para que también fuese un poquito más liviano, ¿no? Lo que es este proceso, porque la inversión a lo primero sea un poquito más importante. Pero le decía que el tema económico también hay que verlo, porque yo también ponía cuando hacía mis números,
lo que es el coste de oportunidad, ¿no? de ese valor del alperujo cuando te lo llevas a una brujera y cuando le meten fuego, o nosotros en este caso somos socios del tejar, cuando digamos que te viene ese feedback, ¿no? En el tema de compostar, de lo que es del orujo, pues prácticamente nosotros que estamos en Los Pedroches, que estamos bastante lejos, pues prácticamente el porte te comía para lo poquito que te podía dar lo que es el tejar, ¿no? O digamos que el beneficio era mínimo. Yo ese coste se lo ponía como coste de oportunidad también a las cuentas de explotación de la planta de compost, pero hay un proceso que es fundamental, que nosotros dependemos de nosotros, o sea, de nosotros mismos, no solamente que estamos dando un valor añadido a ese producto y le ganamos un dinero más que si fuese lo que es una brujera, entre otras cosas nada que por el mero hecho del transporte, ¿no? Porque estamos aquí en Los Pedroches y hasta Pedro Abad, que es el punto más cercano de acopio, pues el porte se nos iba por lo que nos iba. Pero hay otros dos aspectos que es importante. En los años de alta producción, como fue hace 2 años, las orujeras tuvieron que frenar por la alta capacidad de producción. Nosotros en ese sentido no tuvimos ningún problema y bueno, muchas cooperativas tuvieron que parar la producción porque no tenían dónde llevar orujo. Nosotros en ese sentido pues también dependemos de nosotros y te da cierta independencia a la hora de un tema tan drástico como es decir dónde llevo el orujo, porque si no me puede parar lo que es la fábrica. Y en segundo lugar, hace ya más de 10 años pues, que veíamos venir de que el concepto de gestión de los subproductos, en este caso, pues poco a poco iba a tener un coste para las cooperativas. No era solamente el transporte, sino que la misma gestión pues, habría que pagar por ello, ¿no? Y vamos a estar cerca en estos años próximos por las grandes capacidades, porque la corriente eléctrica pues, digamos, también ha disminuido lo que eran las primas. Y va a llegar un momento donde las orujeras obviamente no van a perder y si no les salen las cuentas pues vamos a tener que pagar por llevar lo que es el alperujo, ¿no? Entonces ese concepto digamos de ahorro por un sitio, por transporte, por la gestión que nos va a producir, lo convertimos en una oportunidad que tenemos para lo que es desarrollar el tema del compostaje. Siempre se ve esto como una economía circular, ¿no? Y yo siempre lo digo cuando hablo sobre el tema de valorización de sus productos en industria agroalimentaria. No es una economía circular, es una economía esférica. Yo lo intento entender no en un plano, digamos como si fuese nada que un círculo de nutrientes, nada que del nitrógeno. Esto es un concepto esférico donde digamos hay que mirarlo en muchos sentidos, ¿no? No solamente en el tema económico, que como les comentaba, pues tiene muchas vueltas, no solamente lo que te ahorra, lo que es la independencia, lo que es depender de ti mismo, lo que es la mano de obra local que estás dando también, que es importante. Lo que es también lo que es el aprovechamiento de ese subproducto, de que no tienes que traerlo de fuera, o sea, un abono orgánico que ahora que tenemos que traerlo desde fuera, pues digamos que lo tenemos aquí dentro, o sea, es otro sentido. Y digamos que también en las almazaras pues nos dan muchísima más versatilidad a la hora de trabajar con nuestros trabajadores, ¿no? Y de dar ese trabajo local. Por eso digo de que esto hay que mirarlo como una economía esférica, en muchos sentidos, en 3 dimensiones, no solamente en el plano, sino de que esto va a 3 dimensiones. Y si estamos hablando de compost, me van a permitir de que hay otra dimensión que es el tiempo. Estamos acostumbrados a lo inmediato, ¿no? A me lo quito, me lo dan, y los procesos naturales pues tienen un tiempo, necesitan un proceso. Y ese concepto, digamos, también hay que meterle esa dimensión del tiempo a lo que es el proceso de compostaje, porque lo va a requerir y mientras más tiempo tenga, de mejor calidad será. No hay que tener prisa, ni hay que ver lo que es ganar el primer duro en el primer año, ¿no? Hay que tener una poquita de paciencia. Y después también hay otra quinta dimensión que también la tendría que poner, ¿no? Que para hacer un proceso natural, un proceso de compostaje también tiene que estar. Yo le llamo el cariño de las personas, de que hay una empresa social que está detrás, unos socios, unas personas que son los que hacen posible esto, y hay un cariño que se le aplica también a ese compost. Los socios fueron uno de mis trabajos fundamental cuando hice lo que es la planta de compostaje, mentalizar a los agricultores de la necesidad de este proyecto. Se hicieron muchas charlas, se hicieron mucha información a los socios y los socios lo tienen interiorizado la necesidad de esta planta de compost. Por eso no solamente
no lo veo en un plano circular, lo veo en un plano esférico de 3 dimensiones, la cuarta del tiempo, y me quedo con la última, el cariño de una empresa social que le tiene que poner también a todos sus procesos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Reutivar app es una aplicación móvil que se ha desarrollado dentro del grupo operativo Reutivar, en el que como entidades beneficiarias intervienen Feragua, la Universidad de Córdoba, el CENTA y la Comunidad de Regantes de Tintín. Para situar dónde se ha realizado la aplicación, hay que decir que nos encontramos en un contexto en el que la escasez de recursos hídricos es manifiesta. Hay que tener en cuenta que de aquí a unos pocos años la demanda de alimentos va a crecer de forma exponencial y gran parte de esta demanda va a ser sufragada por la agricultura de regadío. Para que la agricultura de regadío sea capaz de sustentar esa producción alta de alimentos, necesita recursos hídricos y es donde aquí se prevé que existe una escasez importante de recursos hídricos incapaz de satisfacer esa alta demanda de alimentos. Por otra parte, hay que promover un uso sostenible del agua dentro de lo que es el marco de una economía circular. El cultivo más importante de Andalucía es el olivar. En total representa 1.600.000 hectáreas. La superficie de riego de este cultivo es aproximadamente una tercera parte de ese 1.600.000 hectáreas. Teniendo en cuenta que en Andalucía la superficie de riego es de 1.100.000 hectáreas, pues prácticamente la mitad es destinada al riego del olivar. La importancia del riego del olivar es manifiesta. Ya en los años 90, con la fuerte sequía que hubo, se constató que la superficie que tenían solo producciones era la que se regaba. Si bien hay que decir que el riego que se da al olivar es un riego muy deficitario. Hay dos estrategias de riego deficitario sostenido y el riego deficitario controlado, el cual exige más precisión. Pero por otra parte, tenemos que en Andalucía hay un déficit estructural de recursos hídricos muy importante, lo cual significa que aumentar la superficie de riego es prácticamente imposible. La única vía de aumento de la superficie es usando recursos alternativos, como puede ser el uso de aguas residuales regeneradas. Esto se ha manifestado de una forma muy adecuada en determinadas zonas porque además permite una garantía de suministro bastante sostenida con el tiempo. Pero no obstante hay que usar esta agua de una forma muy controlada, pues hay una normativa vigente como es el Real Decreto 1620 y una nueva normativa europea a tal efecto que controla y regula el uso de aguas residuales regeneradas. Y precisamente en este contexto es donde introducir digitalización técnica que nos permita conocer con exactitud los momentos adecuados de la demanda de agua, pues resulta muy interesante. Bien, ¿qué es Reutivar app? Reutivar app es una aplicación móvil cuyo objetivo básico es la programación de riego y la fertilización usando agua regenerada. Entonces, de esa manera vamos a gestionar un fertirriego con el agua de riego de una forma conjunta y en tiempo de real. De esa manera vamos a aumentar la rentabilidad y por tanto la productividad de la agricultura de regadío, vamos a promover una digitalización en la misma y vamos a asegurar una sostenibilidad del sistema, reduciendo también los posibles efectos de impacto ambiental, puesto que vamos a optimizar la aplicación de fertilizantes y a usar de una forma más efectiva el agua disponible. Bien, ¿en qué se diferencia la app desarrollada respecto a lo que hasta ahora se ha venido usando? En primer lugar, en que permite precisamente usar técnicas modernas, técnicas digitales, técnicas que nos permiten con certidumbre conocer las necesidades y las cantidades de fertilizantes aplicadas en cada momento. Para ello se pueden disponer de datos abiertos disponibles y al alcance en la Agencia Estatal de Meteorología o en páginas web como El Tiempo. También la red de estaciones agroclimáticas, a través de su sistema de información agroclimática para el regadío, va a facilitar los datos de la estación más cercana al lugar donde queremos establecer la programación de riego. Por otra parte, vamos a gestionar el fertirriego teniendo en cuenta las particularidades de que es un agua regenerada y que por tanto posee y tiene ciertos minerales y componentes que ya se los podemos detraer a lo que son las aplicaciones típicas de un fertirriego en olivar. Bien, ¿cómo hace esto? Pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta todos esos datos climáticos disponibles. Podemos disponer de ellos a través de la nube y mediante un algoritmo de control
podemos leer la base de datos correspondientes y establecer ya la programación de riego y los tiempos de riego en función de la instalación de riego y las dosis de fertilizante a aplicar. Bien, el modo de trabajo de la APP es a través de conexiones remotas y teniendo en cuenta la localización de la finca objeto de estudio, pues vamos a acceder a los datos climáticos tanto de la AEMET como de la página web del tiempo y de la estación climática más cercana de la red disponible. Con esos datos disponibles de la red de estaciones agroclimáticas iremos la lectura de los registros históricos y calcularemos la precipitación y la evapotranspiración de referencia. Los datos de la AEMET pues, se han usado y del tiempo para establecer las predicciones climáticas para una semana, con lo cual vamos a tener precipitación y evapotranspiración de referencia. Con esos valores vamos a calcular la necesidad de riego y vamos a establecer una evaluación del contenido diario de agua en el suelo a través de los algoritmos de balance hídrico. ¿Cómo hace todo esto? Pues teniendo en cuenta los datos de la instalación de riego, la estrategia de riego que hayamos definido, que será un riego deficitario, lógicamente, que es lo que se aplica al riego del olivar y teniendo en cuenta las dotaciones que la propia Confederación, el organismo de cuenca, nos da para el riego de este tipo de cultivos, pues vamos a calcular la necesidad de riego. Vamos a ir elaborando un balance de agua en el suelo y con eso calcularemos la dotación de riego. Y teniendo en cuenta las limitaciones posibles de la tarifa eléctrica, la cual nos va a condicionar los momentos de riego, pues vamos a establecer un calendario y por tanto una programación de riego. Todo esto lógicamente se hará de forma diaria y además para la aplicación de fertilizantes vamos a tener en cuenta también los datos de la calidad del agua que nos viene de la estación depuradora de aguas residuales regeneradas. Teniendo en cuenta los análisis foliares que hagamos en el olivar, pues vamos a establecer un calendario de fertirriego adecuado teniendo en cuenta por un lado las necesidades de la planta y por otro lado los aportes que ya de por sí estamos haciendo con el agua residual regenerada. Bien, todo eso la aplicación lo va a hacer de forma automática y a modo de ejemplo podemos ver aquí precisamente un calendario de riego como lo está estableciendo semanalmente teniendo en cuenta pues la cantidad de agua que tiene, las predicciones de lluvia o no lluvia que va a haber y la dotación de fertilizante que tiene que aplicar. Bien, eso se hará pues cada semana y de esa forma podremos nosotros actuar sobre los programadores de riego, incluyéndole las horas de riego que la propia aplicación nos ha dicho. A modo de resultado, pues el programa nos va a plantear los resultados de la necesidad de agua y también nos va a ajustar los datos a un riego deficitario teniendo en cuenta la cantidad de agua que el propio organismo de cuenca nos establece. En este caso ahí podemos observar arriba, la gráfica de arriba, la lluvia y en la gráfica de abajo la dosis de riego ajustándonos a la dotación, al límite de la dotación que la Confederación en este caso nos da, que son 1.500 metros cúbicos hectáreas y año. En la gráfica inferior podemos ver la evolución del contenido de agua a lo largo de la campaña de riego en el suelo. Bien, también el programa como consecuencia de la aplicación de dosis de fertilizante que ya de por sí lleva el agua regenerada y la que teóricamente necesita el cultivo, nos dará la cantidad de fertilizante en nitrógeno, fósforo y potasio que debe de aplicar. En nuestro caso se ha evaluado la que lleva el agua de riego, con lo cual tendríamos que aplicarle según el análisis foliar que se hizo en la plantación piloto, pues tendríamos que aplicarle una cantidad que en este caso ha sido necesaria. Ya de por sí con el agua regenerada hemos sido capaces de aplicar la cantidad de fertilizante que requiere la planta. Con lo cual, en teoría, el agricultor le está aplicando fertilizante, en este caso por exceso, que sería y se perdería por percolación profunda. Como conclusiones podemos decir que Reutivar proporciona una herramienta fácil de usar para el agricultor, muy rápida, obtiene una programación conjunta de lo que es el riego y el fertirriego, lo cual es un elemento hasta ahora nunca contemplado de forma integral y resulta muy didáctica y útil para el uso particular de cualquier agricultor. La aplicación móvil integra toda la metodología para la programación de riego deficitario y la aplicación de fertilizantes, los cuales no son exactamente metodologías muy fáciles, con lo cual la aplicación
resuelve esa complejidad intrínseca que tiene establecer el calendario de riego y sobre todo el del fertirriego de una forma muy sencilla y fácil de usar para el usuario final. Las recomendaciones están actualizadas a escala diaria y en tiempo real y se basan en fuentes de datos abiertos, registros agroclimáticos, históricos y predicciones climáticas, todas leídas en tiempo real y información disponible a través de la aplicación que se ha desarrollado. Lo cual, pues, todo esto forma parte de lo que son los principios de un riego de precisión y teniendo en cuenta la calidad de agua y el estado nutricional, pues las recomendaciones son totalmente, digamos, aplicables a un caso concreto. Con Reutivar APP la gestión del fertirriego usando agua regenerada es muy simple, permitiendo la adecuación del momento y la cantidad de agua y fertilizante que debemos de aplicar. Esto sin duda permite un considerable ahorro de fertilizante, lo que beneficia no solo al agricultor, sino también al medio ambiente, porque reducimos cualquier impacto ambiental sobre el mismo. Buenos días. En primer lugar quisiera agradecer la oportunidad que se me ofrece para poder expresar mi opinión en un tema tan complejo y a la vez tan ilusionante como es este, y darle las gracias a vosotros que estáis aquí, al Grupo de Desarrollo Serranía Oeste, por la oportunidad que me brinda. La oportunidad que tengo de poder ver la importancia que tiene lo siguiente es una cuestión vital para los pueblos que componemos esta comarca, porque llevamos mucho tiempo trabajando en la línea de desarrollo local y en las diferentes vertientes que tiene la zona, por aprovechar los recursos que tenemos en la zona. Y es una cuestión que siempre he tenido la oportunidad de hablar con la gente del equipo directivo de Serranía, que a veces sentimos que no se están aprovechando todos los recursos que tenemos. Porque hay una cuestión previa a todo esto, es que los grupos de desarrollo, que para mí son una pata muy importante del futuro desarrollo de nuestra Andalucía, de la Andalucía más interna, porque ellos saben lo que necesitamos. Ellos están con los empresarios de la zona, con los autónomos, están con los trabajadores, están con el tejido asociativo, están con el tejido productivo. Y hemos abordado muchas veces el tema de reutilización de agua, hemos abordado temas de recursos de la biomasa de nuestros olivos, y todo se ha habido siempre un parón entre la iniciativa que teníamos en mente y quién de verdad apostaba por el I+D+I de este tipo de inversiones, que son muy necesarias. Tenemos un personal muy cualificado en nuestra Andalucía profunda y en la menos profunda, en las grandes capitales, que han ido invirtiendo tiempo y dinero para ir con sus conocimientos, a su vez, desarrollar lo que necesitamos en los pueblos, porque los pueblos en definitiva somos una ramificación de una comunidad como esta, que están corriendo el riesgo de despoblación por no utilizar, como decía anteriormente, todo lo que tenemos. Muy particularmente en la zona donde nos hallamos, en la zona de campiña sevillana, tenemos varias cosas que son muy importantes para nosotros. La apuesta de la investigación por el desarrollo de la reutilización de agua, la reutilización de biomasa, la reutilización de la materia activa, de todo eso, es de tal importancia que de verdad las universidades tenían que plantearse esto como un reto porque desde las propias cooperativas agrarias no pueden llegar a más de lo que llegan. Hay una legislación medioambiental muy comprometida con el medio ambiente, pero eso debería ir aparejado con soluciones medioambientales para que esto sea un camino entre todos. Pensando especialmente en uno de los recursos, que como podría ser el agua que las dos cooperativas, ahora ya una desde su fusión, tienen que utilizar como salmuera, tenemos que reinventarnos por una cuestión. Eso se van a unos volúmenes hídricos muy importantes. Yo por el depósito que tenemos en la localidad sé que esto les cuesta a un pastón, porque el agua potable vale mucho dinero, y luego para que esté a través de la evaporación eliminándolo. Cuando hay montones de cultivos que permiten la salinidad y a su vez permiten que sean regados con esa propia agua, cuando no sea posible su totalidad después
de haber pasado el sistema de eliminación de sal con la mezcla que tenemos también un río, como es el río Corbones, que a partir de mañana empieza el desembalse para poder regar las tierras del Bajo Guadalquivir como medida de apoyo, y nosotros decimos que tiene que ir el agua de nuestras cooperativas, el agua de la salmuera de nuestras cooperativas, con la consiguiente tratamiento y la mezcla en la proporción correcta o idónea para que puedan ser reutilizadas por nuestros olivares y para muchos temas de cultivos sociales que permiten la salinidad que podríamos hablar. En la línea que todos queremos es que los esfuerzos, tanto de investigación, tanto de esfuerzo económico por parte de las cooperativas para tener las normas europeas, la ISO 9100, la ISO 12400, que son normas que te obligan a tener ahora mismo, pero que esa norma cuando llega al proceso final se ven con un problema de tener anegada en torno a 20 hectáreas con las barzas de evaporación para poder seguir subsistiendo, porque tenemos el problema de las barzas de salmuera y tenemos también con las barzas de alpechín. El alpechín, nosotros estamos en una zona donde vivimos especialmente del cultivo del olivo. El olivo es aquí, podríamos ponerlo con números, el 70 o el 80% de la materia de este pueblo, con lo que ello socialmente nos repercute. Yo como alcalde lo digo, y creo que los demás alcaldes de la comarca estarán en la misma. Yo desde septiembre a marzo no tengo la presión concreta de toda la ciudadanía, porque normalmente cuando no hay trabajo se viene a los ayuntamientos a pedirlo y a solicitar ayuda. Bueno, pues desde septiembre a marzo, entre que se empieza la campaña del verdeo, que es la que hablaba de la morturación, y luego la morturación, por eso el verdeo tenemos el problema con la salmuera, y en el tema de morturación tenemos el problema de los alpechines. Hay ya estudios muy avanzados de la Universidad de Córdoba, donde la reutilización de las aguas de lavado de la aceituna en la morturación e incluso de los alpechines puede ser reutilizada perfectamente para el riego de los olivares. El olivo permite hasta 12 gramos de sal por litro de agua. Esta importancia es la que tenemos que investigar al final, porque esos 12 gramos lo podemos convertir en 6, sería la panacea. Pero si no es posible bajarlo del 12, pues siempre tendríamos la utilización, la mezcla del producto con el agua que ya viene. En la localidad hay una comunidad de regantes que está regando en torno a 3.000 fanegas de tierra, 2.000 hectáreas, que ya tienen asegurada el desembalse en las escorrentías. Eso utilizado con el número de metros cúbicos de agua que van a la depuradora, que de la depuradora va al mar, porque va al río al mar, mientras que no se esté regando, entendemos que es desaprovechar nuestros recursos. Ahora hemos empezado con un proyecto maravilloso. Se van a poner 300 hectáreas de tierra más en riego con las aguas de la depuradora de la localidad. Es muy importante que entendamos que el agua es un bien escaso, hay que estudiar todo lo posible para que ese agua reinvierta en el producto inicial, aunque luego ese agua venga otra vez a la depuradora, porque si no es así nos estamos equivocando en la medida de que hacia dónde queremos llevar la estructura empresarial de este pueblo, porque es tan importante eso para nosotros que no puede ser eso la rémora que tienen las empresas para su crecimiento, porque es una rémora no saber qué hacer con los alpechines y es una rémora no saber qué hacer con la salmuera. Tenemos que, entre todos, y en eso los grupos de desarrollo son muy importantes, porque tienen que apostar en esta línea y en las líneas que nos marca la Unión Europea, para que la reutilización de esas aguas haga que los pueblos seamos más sostenibles. El grupo de desarrollo, la consejería, las universidades, todos tenemos que estar en el ámbito de remar hacia una misma dirección. No podemos estar completamente contaminando el ecosistema, porque si nosotros evaporamos el agua de la salmuera a través del sol, no dejamos de dejar esas partículas de sal en el aire, y si están en el aire están en las personas, y si están en las personas luego vienen las enfermedades que pueden estar acogiéndose a esas personas o sufriendo esas personas por una no utilización, cuando entiendo que hay medidas posibles para ello. En Cuenca tuve la oportunidad de visitar una planta de microfita, en pequeño ensayo,
donde ya hasta las aguas fecales con la microfita, cuando salía el agua, al final era agua totalmente apta para el riego. Y eso es lo que tenemos que ir buscando y unar los esfuerzos, que si nos vamos a gastar X de dinero, X de millones de euros, que vaya en que dejemos a los demás siempre el mundo un poquito mejor que nosotros lo cogimos, y ahora sin embargo estamos en la fase contraria. Esto es una rueda, si contaminamos nuestro medio ambiente más, pues a su vez estamos contaminándonos nosotros. Esto es una manzana grande con muchos gajos, esto es una cuestión que es básica. Si contaminamos nuestro arroyo, luego con la escorrentía de cuando llueve llega a los ríos llegan evidentemente a los mares, y no ya están llegando a acuíferos que necesitamos para la subsistencia del sistema. Por tener un río, conozco la problemática que estamos teniendo, y es una de las cuestiones que nos preocupa bastante con los nitratos, porque es que la verdad es que los nitratos nos están contaminando la mayoría de los pozos que tenemos, porque las capas permeables, las capas que tenemos ahora mismo en esta tierra por el terreno, porque esto lo da el terreno, es así, con capas muy permeables, tierras arenosas, y con cualquier situación de esta estamos contaminando. Y tenemos que apostar por el arpechín, y tenemos que apostar por nuestro orujo. Nuestro orujo nos da una cantidad de vertientes en cuanto a soluciones que hay que en estas zonas donde las cooperativas agrarias son tan importantes, para que lo hagamos todo, desde que llega la cooperativa hasta que se haga el producto final. Tiene que salir de nuestras propias cooperativas. El orujo se está llevando a otras localidades donde se le saca el pienso, y al final están produciendo incluso biogás con la quema y la producción de electricidad. Nuestro producto, tenemos que ir, que todo lo que hagamos en esta zona vaya encaminado en esas tres cuestiones, y además apostando porque tenemos empresas locales de la comarca que han hecho los estudios suficientes. Tenemos que ir enfocados a que la producción de nuestra aceituna, de nuestro trigo, de nuestra pipa, de nuestro girasol, de nuestros garbanzos, que cuando tú lo vayas a llevar a la mesa, intentar que compitas con calidad, porque no podemos competir en kilos, porque hoy, yo que soy agricultor, creo saber de lo que estamos hablando. Hoy cuesta menos traer un kilo de cebada o de java de Argentina que producirlo aquí, y es una locura que vengan barcos llenos de habas de Argentina y tú vayas al puerto de Sevilla y lo compres a las antiguas 25 pesetas, y al productor aquí le cuesta 18 pesetas criar un kilo. Ahí, con los otros 7 pesetas es una contradicción. Entonces tenemos que ir a productos de calidad. Por eso siempre, y la apuesta que hizo Serranía por la IGP es muy importante, porque como no podemos competir en kilos, porque hoy la zona ya incluso de Marruecos están plantándose olivos que no vamos a poder competir, porque las economías de los países son distintos, no podemos competir en precio ya incluso ni en aceite, y nos está haciendo un daño enorme. ¿Cómo puede hacer? Siendo diferente, monovarietales en los aceites, en la aceituna calidad, tamaño, y tenemos la suerte de tener la Gordal sevillana, que no existe en ningún otro sitio. A esto le tenemos que dar el valor añadido que ya tiene. Pero para esto hay que apostar fuerte en inversiones, que tenemos que hacer inversiones, pero tenemos que apostar por la de calidad, por la de manzanilla que se coge con macaco, que es a mano. ¿Por qué? Porque el consumidor final también tiene mucho que decir en este aspecto. Tendremos que llegar a un momento que el consumidor leamos la etiqueta, no para descartar el país de origen, sino para saber qué te estás comiendo, que han pasado todas las normas de trazabilidad, todas las normas de producción, y que al final de todo esto es la línea. Esto es un producto que lo que yo siempre he llamado socialmente consumible, porque tú, cuando te estés comiendo una aceituna, sepa que estás dándole trabajo a un primo, a un hermano o a un cuñado. Porque eso, el consumidor tiene que llegar al momento en que cuando vean una botella de aceite y le mire que es aceite virgen extra y no sea aceite de oliva. ¿Por qué? Porque ahí hay 17.000 mezclas.
No podemos estar consumiendo como aceite de oliva virgen extra, aceites que son mezclados con los lampantes, y sin embargo el consumidor no ha llegado a lo que verdaderamente tiene que hacer, exigirle a los que nos administran los productos que nos ponen en la mesa, es que lo que nos llevemos a la mesa, al consumidor no le importa pagar un poco más si va en la calidad. Y el agricultor, si no se le paga un poco más, no puede consumir, no puede producir con esa calidad. No puede ser que haya gente en esta fecha de la zona de la Sierra Sur sevillana que no tiene asegurada el agua, y por otro lado la estemos tirando en campos de golf, que no tengo nada en contra de los campos de golf, pero entre el ser humano y la diversión, todas esas cuestiones. Un campo de golf se puede regar perfectamente, reutilizando el agua de los pueblos que tiene. Invirtamos ahí para que no tengan que regar de las líneas, de las redes de agua potable. Por eso digo que es tan importante que las administraciones, en este caso Serranía está en ello, los ayuntamientos estamos apostando por ello, pero nos hace falta que nos dejen ser mayores. Y si nosotros decimos que lo mejor para la zona de la campiña sevillana es que se inviertan en estos 3 terrenos que estamos reivindicando, que se inviertan en estos 3, que no podemos hacer todos gafas de sol. Hay zonas en España donde la sombra está 20 horas al día. Por eso creo que es una contradicción que todos hagamos lo mismo. Y luego hay otra cuestión que tenemos que aprovechar, y con esto termino, es lo que no tiene nadie en toda Europa, y es el sol en Andalucía prácticamente 18 horas al día. Todas las empresas que estamos diciendo tenemos que ir vinculándolas al aprovechamiento de la energía solar, para que todos los procesos que hemos dicho anteriormente se pueden hacer con energías limpias. No podemos estar diciendo, venga, vamos a hacer una planta de transformación de esto, y luego cogemos electricidad, que a su vez genera problemas, teniendo todo el sol que tenemos en la provincia de Sevilla. Poner una placa solar y tiene luz para una semana. Entonces eso tiene que ir ligado a la investigación del agua, a la investigación de los lodos, incluso de las depuradoras, la materia viva de los campos y de los olivos, porque estamos contaminando tanto el campo con nuestros productos y si no lo hacen no crían la cosecha. Entonces hay veces que es muy importante tener una cosecha, pero es más importante tener 2.000 kilos a 2 euros que tener 5.000 kilos a 60 céntimos, porque estos son números. Entonces, todas las cuestiones tiene que ser lo que se enfoque, tanto las administraciones cercanas como las europeas, que tienen que dar cuenta que Andalucía no puede ser las Landes, ni Andalucía puede ser una parte del norte de Bélgica. Tenemos que aprovechar en cada zona del planeta los recursos que nos ofrece la naturaleza.